Círculo de Poder presenta las noticias, la información veraz y oportuna. Círculo Informativo, porque la información es poder. La síntesis de las noticias. La síntesis de las noticias. El resumen informativo está aquí. Exdiputados dejan solo 2,000 pesos en el banco. Rector de la UAM, Gustavo Urquiza Beltrán, informa que podría ser el martes cuando se podría depositar 60 millones de pesos para cubrir nóminas de la última catorcena. Congreso buscará revertir designación de comisionados de IMIPE. Los nuevos comisionados del IMIPE trabajarán por el momento sin sueldos. Le entrará gobierno electo al rescate de la UAM. Se pronuncia Coparmex Morelos porque se investigue presunto desvío de recursos. Senadores piden abrogar ley de seguridad interior, quitar pensiones a expresidentes y nueva ley de aguas. A un año del sismo, Oaxaca recuerda a víctimas. Capufe anunció aumentos de tarifas en sus caminos. Maradona dirigirá a los Dorados de Sinaloa. Trump lanza bomba de amenazas sobre imponer aranceles a bienes chinos por $267 millones. La síntesis de las noticias. La síntesis de las noticias. Esto fue el resumen informativo. Gracias por acompañarnos. Círculo Noticias es un esfuerzo informativo de Círculo de Poder y el día de hoy estaremos analizando la información más relevante que se ha ido aconteciendo en las últimas horas, pero sin más preámbulos entremos en tema. Estos son los titulares. Estos son los titulares. Lo relevante de la prensa nacional y estatal. Excelsior. Agresión contra estudiantes. En la mira el personal de la UNAM. Mientras indaga a los vigilantes universitarios por la violencia en CEU, el rector Enrique Graue informó la suspensión de un mando acusado de nexos con porros. El Universal. AMLO tiene lista la ayuda directa para víctimas de sismos. El plan contempla 45,000 millones de pesos para reconstrucción. El proyecto será presentado el 19 de septiembre. Manuel Velasco, no es traje a la medida, gobernar y ser senador. El Economista, refinería en Dos Bocas, prioridad para nuevo gobierno, licitarán perforación de pozos en diciembre. Reforma, llevan hasta 2 años enterrados en fosa clandestina, hallan en Veracruz restos de 166 personas. Llega pez gordo a Sinaloa, propone López Obrador ejército de paz. Milenio. Luego de un mes de excavaciones, hallan restos de al menos 166 personas en Veracruz. Acumulan 684 cuerpos, fosas de 5 municipios. El Financiero. Arrancará a AMLO con licitaciones petroleras. No debe preocupar ausencia de Canadá. Deuda pública no será un problema para el gobierno de AMLO. Estos fueron los titulares. Lo relevante de la prensa estatal y nacional. Estos fueron los titulares, sin duda información muy relevante, pero en otro sentido de ideas vamos a ver el clima. La información climatológica está aquí. Este es el clima en Círculo de Noticias. Soleado, nublado o con lluvia. Esto fue la información climatológica en Círculo de Noticias.
ese es el clima y sin duda hay que tener previsiones porque estos días estará lloviendo. Pero bueno, antes de entrar ya en tema de información, le invitamos a que nos siga en nuestras multiplataformas, en nuestras redes sociales. Si me ayudas, productor, ¿cuáles son? Sí, claro, pues nos pueden encontrar en Facebook como Círculo de Poder, también nos encuentran en Twitter como @círculo_de poder, también estamos en Instagram, Google+, contamos con un canal de YouTube como Círculo de Poder. También tenemos un sitio web www.circulodepoder.com. Pues estas son nuestras multiplataformas para que prácticamente en tiempo real se pueda estar informando lo que acontece, lo más relevante que está aconteciendo en el mundo, y de esa manera puede también acceder a todos nuestros contenidos, entrevistas y todas las noticias que se van generando. Pero ya entrando en temas noticiosos, el día de ayer en rueda de prensa el presidente del Congreso de Morelos, Alonso de Jesús Sotelo, dio a conocer que la legislatura saliente les dejó en su cuenta 2,000 pesos, no es broma, 2,000 pesos les dejó en la cuenta del Congreso para hacer frente a todos los compromisos. Un tema muy complicado, realmente había mucha especulación de cómo se les entregaría o cómo entregaría la 53ª legislatura el Congreso, y el tema es preocupante, pero bueno, eso es lo que nos dijo. Como representante del Poder Legislativo, desde el primer momento me aboqué a poder pues hacer la cancelación desde el primer momento hábil, porque recuerden que finalmente la legislatura arrancó en sábado, que de alguna forma es día inhábil para los bancos, y hasta el día lunes tuvimos nosotros la oportunidad de hacer lo correspondiente con las cuentas. ¿Con qué intención? Pues de que no se hiciera ningún movimiento que ya no fuese autorizado por esta legislatura. De manera muy responsable y como la ley lo establece, de manera personal acudí a la sucursal bancaria a solicitar la cancelación de los tokens, a que se cancelaran las cuentas, a que se cancelaran las chequeras, es decir, para ser responsables del ejercicio que fiscalmente ya nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y les comparto que pues pedí un estado financiero, un estado de cuáles eran los activos dentro de las cuentas, y pues únicamente había la cantidad de 2,000 pesos, 2,000 pesos que fueron dejados a esta legislatura, y que con eso tenemos que enfrentar lo que se viene pues de los 4 meses del ejercicio fiscal. Recordemos que al final de cuentas el presupuesto que fue aprobado no fue hasta septiembre, sino fue aprobado hasta el mes de diciembre, lo que implica que esta legislatura tiene todavía la posibilidad de recibir algunas administraciones que habrán de ser hasta de por 50,000 pesos, es decir, que hasta por 50 millones de pesos, hasta por 50 millones de pesos para poder solventar lo que es relativo a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También con esto quiero decirles que con ello tenemos que pagar nómina de sindicalizados, nómina de jubilados, el gasto corriente que se tiene y que se lleva a cabo pues dentro de la operatividad del edificio, todos los insumos, todos los proveedores. Pues sí, eso es lo que nos decía el presidente del Congreso, que realmente les dejan las arcas vacías, vacías, más bien saqueadas, ¿no? Porque no se puede decir que vacías es dejarle un poco presupuesto, 2,000 pesos, realmente está como chiste, ¿no? Yo creo que ahora si se ven y dicen, oye, me dejaste 2,000 pesos, a decir, perdón, no los vi, ¿no? Si no me los hubiera llevado. Pero el tema es bastante preocupante porque aunque todavía se argumenta que van a recibir un par de administraciones que más o menos ondarían ya en los 50 millones de pesos para enfrentar los gastos que vienen del cierre de año, que es una parte del aguinaldo, porque por ahí adelante lo veremos, pero dice la expresidenta del Congreso, vicepresidenta Hortensia Figueroa, que habían adelantado algo de aguinaldos, pues habrá que ver cuál. Pero yo creo que el tema aquí de fondo es la poca claridad con la que esta administración, que esta legislatura se movió. Urge realizar una auditoría seria para ver dónde están los desvíos, el boquetote que se llegó a generar en el Congreso. Por ahí se hablaba de que en la gestión con Paco Moreno se había generado un boquete de 160 millones de pesos que no se pueden desaparecer, a final de cuentas vienen etiquetados, y que es una muestra más de cómo se manejó la 53ª legislatura, productor. Sí, es lamentable, ¿no? Que solo 2,000 pesos. ¿Qué hacen con 2,000 pesos? ¿No? Bueno. Además de todo el presupuesto que tenían asignado para este año, ¿no? Y aquí hay temas, ¿no? ¿Dónde está la Auditoría Superior? ¿Por qué ahora va a venir? No hay una transparencia en el manejo del recurso, ¿no? Requerimos de la transparencia para saber dónde está destinado este recurso. Pero definitivamente hay un dato a nivel nacional que alarma. Este Congreso que acaba de salir, la 53ª legislatura, es la única legislatura en todo el país que en ningún momento transparentó sus ingresos. Entonces, la forma en que aplicó sus recursos, ahí te deja a todas luces cómo se manejaron, y a final de cuentas, hoy es crónica de una muerte anunciada, el saqueo que se le dio al Congreso de Morelos, y debe haber precedente, porque si no va a ser complicado. Claro, y también nuestros órganos
independientes o autónomos que se encargan de la información y la transparencia, ¿no? ¿Dónde están? Que además hay que decirlo, ahora que va a haber ya un cambio incluso con el gobernador, yo creo que se va a destrabar todo ese asunto, porque antes estaban bastantes institutos maniatados, la verdad es que no cualquiera osa retar a un gobernador, y entonces yo también hay que decirlo por ahí. Y en este sentido de ideas, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, comentó que debe de fincarse responsabilidad a la vicepresidenta de la pasada legislatura, Hortensia Figueroa, lo que veníamos diciendo, por el presunto desvío de recursos dentro del Congreso. Eso fue lo que él comentaba. Sin duda, el día de ayer tomamos conocimiento de que en las cuentas del Congreso del Estado únicamente existía un monto de 2,000 pesos cuando tendrían que haber dejado por lo menos 50 millones de pesos que le permitiría a la nueva legislatura sacar adelante el trabajo que se tiene todavía por lo que resta del año 2018. Este tema, junto con algunos otros, en donde también tomamos conocimiento que los vehículos propiedad del Congreso del Estado estaban siendo vendidos, entre ellos diputados, a precios muy bajos, tendríamos que cuestionarles a la legislatura 53 en dónde quedó ese recurso derivado de la venta de vehículos. No pudo haber quedado en la cuenta particular de ningún diputado, tuvo que haber entrado a las arcas del Congreso. Es importante que la nueva legislatura asuma un compromiso real, sin simular absolutamente nada, sin que existan acuerdos políticos entre la 53 y la 54 legislatura, y se lleven a cabo las denuncias correspondientes para que exista transparencia en el manejo de los recursos. Si es necesario entonces que se finque responsabilidad de esto a la expresidenta Hortensia Figueroa. Sí, yo creo que a la presidenta de la mesa directiva, porque al final ella es la responsable. Pues sí, aquí el abogado hacía referencia precisamente de que debía fincarse responsabilidad. Pues yo no sé si fincar responsabilidad propiamente, pero sí se debe primero de clarificar el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es inadmisible que nadie sepa dónde está la bolita, ¿no? El abogado Pedro Martínez Bello aseveraba que por ahí incluso se sabía de que se estaban vendiendo los coches, el activo del Congreso, entre ellos, y que de entrada no se sabe si esta venta, que además se hablaba de que coches de pronto de 50,000 pesos estaban vendiendo, ¿no? Gangas, pero que además no se ven reflejadas en las arcas del Congreso. Entonces hay que ver, urge clarificar el asunto, el tema de la opacidad, de la poca transparencia que se genera en este Congreso. Urge, y no es una cacería de brujas, lo hablábamos, productor, sino más bien debemos dejar un antecedente claro, porque si no, vamos a dejar la puerta abierta para el que viene, ¿eh? Claro, y eso se llama impunidad. Entonces, sí. Pero no solo eso, se los revenden entre ellos, ¿no? Sí, claro. Qué chistoso no el tema, entre, ¿no? O sea, entre el personal, sino entre ellos. Dice, a ver, ya, ¿te gustó? Sí, pues te los dejo. pareciera que sus sesiones, en lugar de sesiones, eran subastas. No, ya me los imagino diciendo, tenemos un auto de 50,000. Dádivas, ¿no? Sí. O sea, y sobre todo, ¿dónde queda ese recurso? Sí, la verdad, nos reímos, pues la verdad es un tema muy complicado. No nos sorprende, pero no podemos dejar que termine este asunto así. Entonces, bueno, hay que darle claridad, hay que darle transparencia, hay que darle seguimiento, fincar responsabilidades a quien sea, Hortensia o a quien sea. Realmente no estamos puntualizando a alguien propiamente. Sí se debe en este sentido de ideas, se debe de ir delegando la responsabilidad, de asignando responsabilidades, pero fue un actuar colectivo. El famoso G20 y algún par de rébolas que por ahí estuvieron, generaron todo esto, ser una oficialidad de parte del gobernador, y los morelenses que también nos mantuvimos alejados, y aquí está la consecuencia. Sí, claro, porque no pudo haber sido ella sola. Toda esta maniobra que hizo el Congreso no creo que hayas podido sola. Sí tuvieron que haber ayudado diputados y tienen que pagar por ello. Es que la corrupción es un ejercicio bilateral entre dos personas o más. Aquí fueron 20 o 22 que se sumaron, pues se les hizo fácil y dijo, pues no pasa nada. Además ya se veían perpetuados. Aquí está también la consecuencia del mal cálculo. Pero bueno, precisamente en esta información, el día de ayer también se generó la primera vinculación o la primera reunión de la mesa directiva con la vicepresidenta de la legislatura, precisamente con Hortensia Figueroa, para fijar la fecha de cuándo se va a generar lo que es de forma formal y global, lo decía ella, la entrega del Congreso. Eso es lo que decía ella. Integrantes de la 54ª legislatura, hemos ya determinado la fecha de la entrega global, ya formalmente para el próximo
12 de septiembre y bueno, pues en el entendido de que habremos de realizar nuestra entrega y se tiene también un plazo para revisar esta entrega-recepción y hacer las observaciones que estimen convenientes los diputados de esta legislatura. ¿Hoy se acordó entonces la agenda nada más, diputada? Así es, acordamos que se lleve a cabo la entrega el próximo miércoles, ya con la totalidad de las áreas, incluyendo por supuesto la parte financiera y administrativa que también importa mucho esta legislatura. Sí, pues el día 12, la semana que viene, se están reuniendo, ahí se entregarán los documentos para darle algo de certidumbre al asunto y ahí nos vamos a dar cuenta de realmente el tamaño de agravio que va a tener que le entregan a esta legislatura. En ese sentido, también se le preguntaba si quedaban pasivos y esto comentó. ¿Quedan pasivos? Sí, hemos realizado también el planteamiento de cuáles son los pasivos y bueno, pues formalmente se habrá de entregar la siguiente semana a la legislatura con todos los formatos que establece la norma. ¿Cuánto quedaría de pasivos? Los recursos financieros, ¿qué se habló para destrabar sobre todo? Bueno, se estableció cuál es el presupuesto pendiente por ejercer de este 2018, también las condiciones que nosotros estamos dejando, que son similares a las que recibimos en septiembre del 2015. ¿De cuánto es? Nosotros tenemos, se tiene pendiente por ejercer alrededor de 50 millones de pesos para septiembre, diciembre, y bueno, ya corresponderá por supuesto a los diputados determinar cuáles son las medidas que tomen. Muchas gracias a todos. Insisto, se tiene un presupuesto pendiente por ejercer en las administraciones mensuales que corresponden a septiembre al mes de diciembre. ¿Y deudas con trabajadores, diputado? En el caso de los trabajadores se avanzó con una parte proporcional del aguinaldo, sí queda un pendiente de 30 días, en el caso del personal sindicalizado y también del personal que viene de antigüedad, de anteriores legislaturas, se tiene también el pago pendiente de los jubilados en lo que corresponde a 60 días de aguinaldo y bueno, es parte de lo que nosotros vamos a informarles de manera formal ya en los formatos en la próxima semana. Muchas gracias a todos. Pues eso es lo que decía la expresidenta del Congreso, Hortensia Figueroa. Me llama mucho la atención que dice que están dejando la situación financiera parecida o similar a la que recibieron ellos en el 2015 y por ahí nosotros nos reunimos varios directores de los medios con el Congreso que iba entrando en ese momento a la 53ª legislatura y nos decían muy ofanosos, Pac Moreno entre ellos, que recibían una administración nefasta, cuentas muy polarizadas y que ellos jamás serían tan irresponsables, que ellos iban a entregar un buen ejercicio y que se iban a prestar para la transparencia y ver 3 años después con lo que nos salen. La peor legislatura de la historia así es denominada, ¿no? Y que no puede ser pretexto, ¿no? Eso de entregamos en las mismas condiciones que recibimos no es pretexto y sobre todo que la ex vicepresidenta alegue. No, y además, ellos en su momento, te digo, o sea, a mí me consta, no nos lo platican, a nosotros nos dijeron que estaban muy avergonzados de lo que había pasado con la otra legislatura, que había de dignificar el tema del Congreso, de que ya no señalaran a los diputados, y bien nomás, se fueron señalados hasta en una campaña de medios, en espectaculares y todo, que ya después ya querían tomar hasta por ahí represalias con algunos legales, ¿no? Pero bueno, hay que darles puntual seguimiento a esta información. Definitivamente la semana que viene que se genere el proceso de entrega, seguirán saliendo. La verdad es que en el Congreso no necesitas levantar la basura, nada más levantas un trapito y salen todas las tropelías de estos cuates. Esperemos que hayan dejado trapos porque se rumora que se llevaron muebles, las instalaciones todavía no están terminadas del edificio, sí. Hasta los autos se llevaron. Bueno. Van a seguir saliendo sorpresitas, por desgracia, para el asunto, porque además eso agrava a los morelenses, nos reímos, al final de cuentas tratamos somos sátiros siempre, pero es un agravio directo a la sociedad y no puede, lo último con lo que cierro yo es no puede quedar un tema de impunidad, hay que fincar responsabilidades, pero bueno. En otro sentido de ideas, sigue el día de hoy en la huelga de la universidad, el amago de huelga de la universidad, sigue en pie el emplazamiento a huelga por parte de la universidad para el próximo día lunes, porque no se han generado los pagos de las 14 a los trabajadores, digo, es legítimo. Se ha generado por ahí mucho movimiento, mucha especulación. El rector Gustavo Urquiza señaló que el próximo martes, aparentemente, la federación va a depositar un recurso, 60 millones de pesos, un poquito más, para pagar la 14 y los gastos operativos que se requieren. Quién sabe si para entonces el sindicato soporte o se vaya a huelga, que además
por más de que no es recomendable, pues ya es legítimo que te deban tus quincenas, que no lo que devengas. Y por ahí también, incluso Mario Cortés, secretario general del Sindicato de Académicos de la UAM, señaló que no solamente es responsabilidad de la Federación, que de hecho Graco Ramírez, el gobernador, a un gobernador de Morelos, se había comprometido a blindar los sueldos de los trabajadores hasta el mes de diciembre, obviamente cosa que no pasó, y también dice que el día de hoy ya no encuentra no solamente eco ni voluntad, más bien ya no encuentra no solamente eco, tampoco encuentran voluntad por parte del gobernador para sacarlos de este problema, pero eso es lo que él decía. El gobernador hizo el compromiso de blindar nuestros salarios hasta el mes de diciembre, de una manera muy enfática lo hizo. Sin embargo, ahorita en esta parte tan importante que era el cierre precisamente de su administración, pues ya no encontramos el eco, ya no encontramos la voluntad para poder ayudarnos en algo que ha detonado el día de ayer, en que nuevamente los trabajadores no hemos recibido algo tan importante como es el sentido de nuestro trabajo, el salario. Pues es lo que venían comentando ahorita, y la verdad es que es un tema complicado, porque al final de cuentas el secretario, como bien lo comenta, una de las responsabilidades mayores de los gobiernos es garantizar el pago de salarios y la operación en la universidad. Es la máxima casa de estudio del Estado, es inadmisible que no haya presupuesto. Es cierto, no es un tema ajeno, porque son ya ahorita 14 universidades que están en ese sentido, pero ayer yo veía una nota, incluso yo tuiteé, porque el gobernador decía que él siempre ha apoyado históricamente a la universidad, y hoy que la universidad realmente lo requiere, primero no aparece, ya no sé, pero también hay que recordar que el gobernador durante más de 2 años estuvo hostigando a la universidad por un tema político, hay que decirlo como tal, contra Alejandro Vera, y que en esos agravios directos hacia la sociedad y hacia toda la comunidad universitaria hizo caso omiso. No, sí, como bien lo comentas, ¿no? No es algo nuevo para la universidad, desafortunadamente. Ya están acostumbrados, ¿no? Sí, los han tenido bastante presionados con el tema de salario. Esperemos que ya lo puedan resolver, porque es un problema que engloba a todo el Estado, porque el dinero venía etiquetado, ¿no? ¿Dónde está ese recurso? ¿Por qué siguen haciendo el manejo de recurso? ¿O por qué el gobernador, si en caso él tiene que ver, por qué ha manejado a discreción el recurso? ¿Por qué no lo ha designado? Al final de cuentas, por ahí escuchaba una vez, hace pocos días, el diputado Jorge Argüelles, que decía que hay que separar el poder con el dinero, porque al final de cuentas el poder con el dinero termina por subyugar a alguna de las partes. Eso es fundamental. Y hay una parte del recurso que está detenida en la Federación, que se presume que se detuvo por el tema electoral, para no politizarse, pero los sueldos de la gente, no importa si es periodo electoral o no, los recursos para las universidades, que son ya 14 que están en bancarrota, hay unas a las que incluso ya le están cortando la luz, es inadmisible. Entonces realmente debemos de generar mecanismos para evitar que si se nos cruza por ahí las elecciones o algún gobernador que no es afín al rector o viceversa, agrave directamente a la comunidad universitaria, que en este caso aquí van a ser más de 43,000 alumnos que serían perjudicados. Sí, lamentable. Y no solo eso, sino lo que ocasionaría una huelga, ¿no? Afecta las vías públicas, negocios locales, es mucho que pueden perder los morelenses y que no tenemos que llegar a eso. Además estamos afectando uno de los valores más importantes de un país, que es su juventud y su educación. Y entonces, además, ¿qué presente les das, no? La otra vez hablaban de que hay que educar a los jóvenes, pues hay que educar si se puede, y si no, sancionar a los políticos. Pero bueno, daremos seguimiento puntual a esta información. Esperemos que el día lunes no se llegue a la huelga, pero se ve muy complicado y le seguimos dando puntual seguimiento. En otra información, el IMIPE, el Instituto Morelense de Información Pública y de Estadística, pese a toda la polémica que se ha generado por la designación de los dos comisionados, que muchos aseveran que la 53ª legislatura terminó imponiendo, pues aún independientemente de esto y de las consecuencias jurídicas para revocar todo lo que conlleve, pues ya se integró la mesa de trabajos, y el día de ayer, Roberto Yáñez, el nuevo comisionado, externó que no tiene problema en este momento de no recibir el pago, y que lo más importante es que ya se pongan a trabajar. Ese es su punto de vista. Entonces, dejar claro, aquí yo soy institucional y voy con lo que la institución marque. Como ya está hecho en los decretos, los dineros van a llegar. Cuando llegue, bienvenidos. Mientras, hay que trabajar. Y yo creo que parte de la tarea principal de esta institución, como lo marca es uno de sus vertientes, es difundir la cultura entre la sociedad de las leyes, los reglamentos, las formas de asesorarlos
en cómo pedir cuentas a los sujetos e instituciones obligadas a ello. Pues esto es parte de lo que decía y es fundamental. Además, otra de las cosas que es cierto y puso el dedo en la llaga es que muchas personas, o más bien pocas, realmente conocen la función propiamente que hace el IMIPE. Entonces, el tema de aperturar la información, el tema de aperturar el cómo tener acceso y para qué funciona este instituto es fundamental, porque muchas veces la gente le pregunta si no le da relevancia. Es fundamental, productor, porque es parte fundamental la difusión, el tener y el acceso a la información de la sociedad. ¿Cómo le podemos pedir a una institución, a una persona, al Congreso, por decir de alguna manera algo, ejemplificar cuentas si no sabemos los mecanismos? Claro, es un derecho, ¿no?, que tenemos los ciudadanos de poder exigir que nos rindan cuentas de una obra, cuánto costó, quiénes fueron los proveedores, cómo se gestionó, o sea, toda la licitación. Podemos saber toda la información, ¿no? Hay los organismos, pero tenemos que conocer el procedimiento. Es que además acabo de llegar la normatividad. Si no nos dicen cómo, pues se terminan blindando y entonces parece que es un ejercicio de corrupción y de impunidad, porque si tú no sabes los mecanismos, y en sí hay que decirlo también, si tú vas y fallas y requieres de una información y es un poco tortuosa, por no decir mucho, pues ahora si no sabes ni los mecanismos ni qué instituto genera esta mecánica, pues están blindando a los que están incurriendo en anomalías. En esta información y en este sentido de ideas, Jessica Ortega, coordinadora de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Morelos, comentaba que para ella le parecería muy grave que la designación de estos consejeros se hubiese dado como un pago de favor de la 53ª legislatura, en lo que veníamos diciendo, pero esto es lo que ella comentaba. El IMIPE venía realizando sus actividades pues de acuerdo a lo que establece la ley. Desde mi particular punto de vista, creo que no era necesario aumentar el número de integrantes. Sin embargo, bueno, pues los diputados tomaron esa decisión y ahora veremos qué postura toman los diputados de esta actual legislatura que hoy se instala. A mí lo que me parecería grave es que solamente se hubieran asignado estos nuevos espacios para cumplir con compromisos políticos, que me parece que eso no abona en nada al Estado, ¿no? La transparencia va mucho más allá de una integración más grande de consejeros. A mí me parece que la transparencia debe ser realmente un tema que nos atañe a todos los que manejamos recursos públicos y que hay que actuar con mucha responsabilidad y prudencia. Pues bien lo señalaba Jessica Ortega, la transparencia es un pilar fundamental de una sociedad, de una democracia fuerte. Hay que irlo robusteciendo, pero ¿cómo? Pues primero, dando a conocer los mecanismos. La verdad es que no solamente no solo este órgano, la verdad es que la mayor parte es un ejercicio o es un vicio que la mayor parte de los órganos gubernamentales tienen, el no generar la adecuada difusión del trabajo. Muchas veces cuando usted platica con algún secretario, a mí me ha pasado, productor, de que pronto platicas con alguien y dices, ¿cómo no sabías que hice esto? Pues, una de las obligaciones paralelas del servidor público es trabajar e informar. Entonces hay que dar los mecanismos y sí, es fundamental el hecho de la información, de la transparencia, que para mí es el pilar rector en una democracia. Pues sí, como ella también comentaba algo, ¿no? Esperemos que no sea un pago de favores, porque se suman 2 nuevos comisionados, habían 3, tendrían que justificarnos el por qué, porque eso también aumenta el presupuesto, que de hecho ahí el IMIPE había puesto una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no tiene el presupuesto. Sí, entonces, claro, hay como... ¿En función a qué o por qué? Sí, porque cuál fueron lo que lo llevó el objetivo de los diputados de la 53 legislatura al aprobar 2 nuevos comisionados. Que además, hay que decirlo, la controversia viene, o la polémica viene, porque dicen que los asignaron para ellos, de alguna manera, detener o ser punto de balanza para que no se trascienda en algunas investigaciones en contra del Ejecutivo y del Legislativo. Hay que decirlo como tal. Si eso no, la presunción de inocencia está en la mesa, pero esa es la polémica real que se está generando. Entonces hoy pues no hay una explicación y esperemos que efectivamente, como dice Jessica Ortega, se priorice en el tema puntual de la transparencia. Pero bueno, esta es alguna de la información que estamos analizando. Realmente en las horas que vienen se va a ir ampliando y le daremos puntual seguimiento. Pero vámonos a una de las secciones preferidas del productor, que son las tendencias en redes sociales. Estas son las tendencias en las redes sociales. Esos 5 diputados del Verde que se fueron. ¿Cuáles son las tendencias en redes sociales? Pues bueno, tenemos varias
Y la primera es de Andrés Manuel López Obrador, que llamó... Nuestro presidente electo, como bien lo comentas, por la coalición Juntos Haremos Historia, donde lo increpan y donde le preguntan que qué era su opinión sobre la adición de los 5 legisladores del Verde, ¿no? Que si tuvo que ver con un pago de favores por la licencia de Manuel Agüero. Manuel Agüero, no, Manuel perdón, no va a tener, Manuel Velasco, no va a perdón. tener licencia, a él le van a dar otra cosa y va a ser un acto de formal, no sé, déjalo ahí. Sí, perdón, pero Manuel Velasco, hago la corrección, ya gobernador de Chiapas, ¿no? Y él... Senador con licencia y se regresó a ser gobernador, a terminar su función hasta diciembre. Okay. Entonces, él le responde a las reporteras corazón, corazoncito, y esto creo que les molestó un poco a las mujeres porque lo hicieron tendencia, lo dijeron que eran palabras sexistas. Entonces, él ya más tarde en una rueda de prensa dijo que no fue su intención, ¿no? Que ¿está acabando la luna de miel, productor? Mi pregunta. Pues muchos lo marcaban que sí. No, pues ya se está viendo, ¿no? Todavía no entra y ya le están cargando el café. Ahora hay que ver también el hígado y la paciencia del presidente electo, que no es lo mismo criticar y ser oposición que ahora estar del otro lado, porque Peña Nieto se llenó de memes, a él que se vaya agarrando, pero pues sí, así fue como pasó esto. Sí se puso en tendencia porque pues todo el mundo, hubo muchos puntos, ¿no? De que habían también mujeres que decían que no tenía nada de malo, no veían como una discriminación hacia su persona. Si no se ha parado y no contesta, ¿cómo lo hubieran atizado? La verdad es que a final de cuentas de pronto nunca nos dan de todo gusto, pero sí, bueno, era de esperarse. Como bien, ¿no? Yo creo que es lo que me comentas, él sí bajó, se esperó, les pudo atender, no les respondió nada, dijo que no iba a hablar del tema, pero al menos tuvo la accesibilidad. Eres fan del presidente electo, luego lo se nota, Y aguas con las sexistas que te van a pegar, pero bueno, ¿cuál es la que sigue? La siguiente es una tendencia nacional. ¿Cuál es? Donde apuñalan al candidato a la presidencia de Brasil, el candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, que sufre un ataque en un meeting, ¿no? Entonces él estaba con la gente, ¿no? Y lo apuñalan, lo elevan y es donde recibe la puñalada, ¿no? Pues el doctor de su cabecera dice que se encuentra en terapia intensiva, pero como está el tema estable. Ok, ¿no? Bueno, hay que darle puntual seguimiento, digo, no es una buena noticia. Sí, definitivamente fue nota a nivel nacional, sobre todo el video que estuvo en redes sociales muy fuerte, pero bueno, hay que darle puntual seguimiento, ojalá y se recupere pronto. ¿Cuál es la otra? ¿Tienes alguna otra? Sí. ¿Algo más agradable? Una tendencia local. Mágico. Paco musical. Moreno. Ya es atrasada, pero se puso en tendencia porque Paco Moreno fue designado por el C Nacional del PRI en Quintana Roo como enlace. La presidencia Claudia Ruiz Massieu fue quien lo designa. Sí, ya no sabemos el tema. Sí, efectivamente acababa hace apenas unas horas la presidenta, o un par de horas, de fervientemente y hasta estoica decir que los priistas... Bueno, recuérdamelo, por ahí tienes el... Sí, tenemos el video, a ver, por favor, para que lo ponemos. Bueno, a ver. A los millones de mexicanas y mexicanos que nos dieron su confianza, les decimos, están bien representados. Los priistas no somos mercenarios de la política. El respeto a los oradores es parte fundamental de la madurez política del país. Gracias, presidente. Los priistas no somos mercenarios de la política que cambian de lealtades, de proyecto e incluso de ideología tan pronto como el poder cambia de manos. Pues escuchábamos a la presidenta decir que el PRI no son mercenarios políticos. Hay algo que tiene toda la razón, y en la nota en la que íbamos es que a Paco Moreno, pocas horas después, pocas horas después, anuncian que lo acaban de designar como delegado nacional en Quintana Roo por parte del PRI. Y entonces nos quedamos claros de que las lealtades ellos sí las respetan, pero no solamente la pregunta aquí que le habríamos de preguntar, hacer a la presidenta es, si no son... hay como dijo la palabra mercenarios políticos, tapadera sí, porque hubieran venido a preguntar a Morelos dónde están los 160 millones de pesos y todas las irregularidades que Paco Moreno es presuntamente responsable, y que hoy hay un boquete
hay un socavón propiamente, que aquí en Morelos está la palabra de moda, hay un socavón en el Congreso, pero bueno, los priistas, como dice mi amigo Ken Brockman, nunca cambiarán, ¿verdad? Pues sí, esperemos que reaccionen, que vemos que no están aprendiendo la lección que les dio la ciudadanía. Voy a mandarlos a la cuarta fuerza política. Ganaron muy poquitos escaños por mayoría relativa. O sea, hacemos el ejemplo que en el Senado solo hay alrededor de 6 legisladores del PRI y la mayoría son por la vía plurinominal. Entonces, con esas designaciones... A Paco Moreno, uno de los 5 fantásticos aquí de Morelos, que la verdad es que va a ser imposible que no trascienda la ley hasta Quintana Roo. Pobre la gente de Quintana Roo, no hay que ser mala onda, hay que mandarles por ahí un tuit para decirles aguas, porque los socavones no solamente en Morelos, pero bueno, ¿cuántas son? Estas fueron nuestras tendencias del día de hoy, viernes. Cada día estás peor, productor, a ver si para la próxima noticia algo un poquito más agradable, porfa. Esperemos que el lunes haya tendencias más agradables. Esperemos. Esto fue Las Tendencias en las redes sociales. Pues esta es alguna de la información más relevante que ha ido generándose en las últimas horas. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Lo invitamos a que nos siga en nuestras multiplataformas para que pueda estar bien informado en tiempo real, como lo mencionábamos. Y le agradecemos mucho este ejercicio. Nos vemos el próximo lunes. No se vaya. Vienen Mentiras Piadosas. Porque todos las decimos. Estas son las mentiras piadosas en Círculo de Poder. Ahora sí, amigos, como cita el refrán, no hay hora que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Pero a los que parece que nunca les avisaron que su periodo legislativo solo consistiría de 3 años, los permítanme tomar aire, sí, alevosos, abusivos, ambiciosos, botarates, despilfarradores, cínicos, desvergüenzas, gandallas, perversos, mentirosos, montoneros, marrulleros, mala copa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, amigos, me refiero a los diputados de la 53ª legislatura. Y aclaro, no a todos, porque por ahí hay un par junto con Jesús Escamilla que tuvieron que aguantar vara como los meros machos ante las pambas que de forma montonera les propinaron el famoso G20 y sus rébolas. Y aclarado esto, prosigo. Pues sí, amigos, como les decía, parece que nadie les avisó a estos canallines que su periodo constaba solo de 3 años y tras pasarse la bomba legislando puras tropelías e hinchándose de dinero las carteras y las bolsas, porque hay que decirlo también que las damas le entraron a la repartición, ahora se termina su periodo y ahora que se tienen que ir parece que ya no saben qué inventar para que no salga a luz sus pequeñas travesurillas, cosa que esta vez sí se ve muy complicado, pues esta vez sí se pasaron. Y aunque más de uno dirá sí, bla, 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 siempre dices que la legislatura saliente es la peor, esta vez no nos cabe ni la menor duda. Y mejor que esta vez no nos intenten ni siquiera decir una mentira piadosa, porque ahora sí, nadie se las va a creer. Así las cosas. Porque todos las decimos. Estas fueron las mentiras piadosas en Círculo de Poder. Círculo de Poder presentó las noticias, la información veraz y oportuna. Círculo Noticias, porque la información es poder.